Había pasado meses planificando mi fiesta de graduación. Como una recién graduada de la universidad, quería celebrar mis logros con mis amigos y familiares. También había invitado a algunos amigos de Internet, personas con las que había conectado a través de varias plataformas de redes sociales y salas de chat. Uno en particular, llamado Mike, me había llamado la atención. Habíamos estado chateando durante meses, uniéndonos por nuestro amor compartido por los libros y las películas. Entiendo el miedo de conocer gente online, pero después de investigar a fondo, confiaba en que Mike no solo era real, sino una persona genuina. El día de la fiesta finalmente llegó y mi emoción era palpable. Los invitados empezaron a llegar poco a poco, y yo escaneé ansiosamente la multitud con la esperanza de ver a Mike. Nunca nos habíamos conocido en persona, pero habíamos intercambiado fotos y charlado por videollamada innumerables veces, así que tenía una idea general de cómo se veía. Cuando lo vi de pie junto a la mesa de bebidas, sentí que mi corazón se aceleraba. Era aún más guapo en persona, con una sonrisa encantadora y ojos profundos. Me acerqué a él y comenzamos a conversar inmediatamente, conectando de inmediato. Me sentí aliviada y emocionada de que Mike fuera exactamente como lo había imaginado. A medida que la fiesta avanzaba, Mike y yo pasamos cada vez más tiempo juntos. Era ingenioso y cautivador, y me sentí atraída hacia él. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comencé a notar sutiles inconsistencias en sus historias. Mencionaba detalles que no coincidían con lo que me había contado anteriormente y parecía esquivar ciertas preguntas sobre su pasado. Parecía sospechoso, pero trataba de atribuirlo a mi imaginación. Supongo que cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que había algo extraño en su comportamiento. Parecía demasiado interesado en mis amigos, haciéndoles preguntas incisivas sobre sus vidas y relaciones. A veces, su mirada se posaba en ellos por demasiado tiempo, haciéndolos sentir incómodos visiblemente. Mi inquietud aumentó a medida que la noche avanzaba y decidí confrontarlo sobre las inconsistencias en sus historias. Él desestimó mis preocupaciones, asegurándome que estaba nervioso y se había equivocado. Quería creerle, pero esa voz persistente en el fondo de mi mente me decía que algo no estaba bien. Siempre había tenido una tendencia horrible a creer en la gente, a ser ingenua y darles el beneficio de la duda, incluso cuando las alarmas sonaban. Me escabullí al baño y saqué mi teléfono, haciendo una búsqueda rápida de su nombre y cualquier información que pudiera encontrar sobre él. Para mi horror, descubrí que Mike no era quien decía ser. El hombre con el que había estado chateando online era en realidad un acosador convicto que había cumplido condena por hostigar y aterrorizar a varias mujeres. Toda la información que uno pudiera desear estaba ahí, incluyendo su inquietante fotografía policial. Y este tipo estaba sentado en mi fiesta. ¿Cómo no había pensado en buscar esta información antes? Era otra señal de lo ingenua que era sobre el mundo. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta del peligro que había invitado a mi vida sin saberlo. Tenía que sacarlo de mi casa y de mis amigos. Llamé a la policía y me aconsejaron que lo mantuviera ocupado hasta que llegaran. Aunque Mike no estaba haciendo nada ilegal, no creo que pensaran que sería seguro revisar la fiesta para asegurarse de que todo estuviera bien. Volví a la fiesta, tratando de mantener la compostura mientras reanudaba la conversación con Mike. Me pareció una eternidad, pero finalmente vi las luces de los coches de policía fuera de mi ventana. Tan pronto como Mike vio las luces, su expresión cambió instantáneamente. Con furia en sus ojos, me miró y dijo, ¿qué están haciendo aquí? Su comportamiento se volvió errático. Sin siquiera saber por qué había llamado a la policía, asumió que era por él y empezó a gritar, no puedo creer que hagas esto. ¿Me conoces? ¿Crees que yo te haría esto? Traté de hacerme la tonta, porque asumí que no podía saber que había sido yo quien había llamado a las autoridades.
Los agentes entraron en la casa y rápidamente intentaron detener a Mike, que a estas alturas estaba completamente fuera de control, gritando cosas sin sentido. Empezó a levantar sillas y mesas auxiliares y a tirarlas por la habitación. Me miró y gritó en mi cara, «Vas a arrepentirte». Cuando los policías finalmente lo sujetaron, empezó a calmarse. Le hablaban en voz baja y calmada, tan bajo que no podía oír lo que decían. Solo podía ver cómo jadeaba, como si hubiera corrido una maratón, y parecía genuinamente sorprendido por el giro de los acontecimientos. Cuando lo sacaron de la casa, no esposado, me miró con una mezcla de confusión y furia. No pude evitar estremecerme al darme cuenta de lo cerca que había estado de ser víctima de sus siniestras intenciones. Según uno de los agentes, al parecer, así es como Mike había enganchado a su última víctima, ganándose su afecto a través de las redes sociales y otras plataformas. Lo que daba miedo de Mike era que el hombre que veías en las fotos y los vídeos era el hombre que te encontrabas. No había ningún tipo de catfishing, ni trucos, ni artimañas. Este sociópata se invitaba a sí mismo a tus círculos y rompía las paredes desde adentro. Muchos monstruos se esconden tras Internet, pero Mike no. Él utiliza Internet como un trampolín para entrar en tu vida real. La fiesta terminó con un tono sombrío, supongo, pero mis amigos y familiares se reunieron a mi alrededor ofreciéndome su apoyo y consuelo. La experiencia fue un recordatorio aleccionador de los peligros que pueden acechar en línea, ocultos detrás de sonrisas encantadoras y personalidades cuidadosamente elaboradas. Me prometí ser más cautelosa en el futuro, agradecida de haber logrado escapar de la situación dañina en la que podría haberme visto envuelta. Esta historia ocurrió hace 8 años, poco antes de graduarme. Recuerdo ese tiempo con mucha claridad, la esperanza y el miedo que venían con el cierre de un capítulo y el inicio de uno nuevo. Mis amigos y yo alquilamos una casa durante nuestros últimos 2 años de escuela, y la mayoría de nosotros ya había empacado algunas de nuestras pertenencias para volver a casa poco después de la graduación. Todos mis amigos que vivían en la casa, excepto yo, habían ido al instituto conmigo, así que sabía que seguiríamos en contacto en nuestra ciudad natal después de la graduación. Bueno, la historia comienza con 3 o 4 de nosotros yendo al campus a recoger nuestras togas y birretes para la ceremonia. Creo que tuvimos que ir a la librería y hacer cola para recoger todo lo que necesitábamos. Yo era la última de la fila y podía ver que mis amigos estaban terminando, pero aún no me habían atendido. Un chico joven, que parecía ser un estudiante de primer año, un voluntario o algo así, me hizo un gesto con la mano. Cuando me acerqué, me dijo algo, pero su tono era tan bajo que tuve que decirle que, varias veces para que hablara más alto. Luego se disculpó, se aclaró la garganta y me preguntó por mi nombre. Le di mi nombre y me quedé ahí mientras él buscaba mi nombre en una lista. Finalmente lo encontró, fue a las cajas, sacó mi toga y birrete, junto con algunos papeles, y me los entregó. Debía de ser tímido o nervioso, pensé, porque había estado evitando el contacto visual todo el tiempo. Mientras yo decía gracias y me preparaba para irme, lo oí murmurar algo de nuevo en voz baja. Disculpe, dije, y esta vez, después de aclararse la garganta, me miró directamente y dijo, ¿sabes qué estás usando debajo? Mi mente quedó en blanco. No sabía qué decir. Creo que sintió que me había tomado por sorpresa y rápidamente volvió a bajar la cabeza, revolvió los papeles y dijo, mi hermana usó uno de los vestidos de mi abuela debajo del suyo. Lo siento, solo estaba haciendo conversación. Gracias. Y se fue. Caminé lentamente y vi a mis amigos riendo en el pasillo. Me puse al día con ellos. Una de mis amigas, Stacy, me preguntó si estaba bien, y dijo que parecía que iba a vomitar.
Le conté mi extraño encuentro y ella se rió y dijo que sentía pena por el pobre nerd. Dijo que probablemente estaría pensando en ello todo el día y deseando haber dicho algo más. Y de alguna manera eso me hizo sentir mejor y rápidamente lo olvidé. Unas noches después, estábamos teniendo una pequeña fiesta de despedida en su casa. Era un grupo pequeño, de unas 15 personas, y era agradable ver a algunos de mis amigos más lejanos, con los que no estaba segura de si seguiría en contacto o no una vez que nos graduáramos oficialmente y volviéramos a nuestras ciudades natales. La noche fue divertida y en su mayoría sin incidentes. Luego, alrededor de la 1:30 de la mañana, alguien llamó a la puerta. Creo que los 3 o 4 de nosotros que lo oímos nos apiñamos en la sala de estar para tratar de ver quién estaba en el porche. Miramos por todas las ventanas adyacentes y realmente no pudimos ver nada. Decidimos dejar el seguro de la cadena puesto y abrir la puerta un poco por si acaso alguien estaba allí. Pero cuando abrimos la puerta un poco, no había nadie. La mayoría volvió a las habitaciones, pero Stacy y yo nos quedamos en la sala de estar, en el sofá, y encendimos la televisión. Después de charlar un rato, sentí que volvía a tener sueño, así que decidí ir a mi habitación, que estaba justo al lado de la sala de estar. Después de unos 20 minutos en la cama, sentí como si escuchara un sonido de raspar y no podía entender qué era. Pensé que tal vez algo debajo de mi cama estaba raspando el suelo cuando me movía, o algo que colgaba en la pared se movía y rozaba. No estoy segura de que me convenció a hacer lo que hice después, pero me levanté y cerré con llave la ventana de la habitación, que me di cuenta de que estaba desbloqueada por primera vez. Después de escuchar el ruido de forma intermitente durante otros 20 minutos, me levanté de la cama para ver si podía encontrar la fuente de la molestia de una vez por todas. En cuanto me levanté de la cama, hubo un golpe enorme en la ventana de mi habitación, lo que me asustó de muerte. Corrí rápidamente hacia la ventana para ver si podía ver a alguien o algo. No vi nada, pero después de eso, el ruido de raspar había cesado. Me quedé despierta la mayor parte de la noche después de eso. No pude ponerme cómoda y realmente no me sentí muy cansada después de lo de la puerta de la entrada y ahora lo de mi ventana. 2 días después, nos estábamos preparando para la mañana de la graduación. Algunas de nosotras habíamos tomado un par de copas para celebrar, pero sobre todo estábamos empacando algunas cosas finales en nuestros coches para poder ir a casa después de la ceremonia. Recuerdo que me estaba haciendo el pelo cuando oímos otro golpe fuerte en la puerta. Iba un poco tarde, así que no me molesté en abrirla, aunque era la más cercana a la puerta. Recuerdo oír a alguien abrir la puerta y luego llamarme por mi nombre. Dijo que era para mí, era una voz extraña. Salí corriendo de mi habitación, emocionada, pensando que tal vez era mi familia de camino al lugar de la graduación. Pero cuando la vi, me quedé paralizada a mitad de camino hacia la puerta. Era la persona que me había ayudado con mi toga y birrete en el campus, el chico nerd. Realmente no recuerdo exactamente cómo fue la conversación, así que solo voy a parafrasear, pero le pregunté, ¿por qué estás aquí? A lo que él respondió con una voz suave que apenas podía oír, quería desearte buena suerte. Molesta y un poco incómoda, le dije, vale, pero ¿cómo has sabido dónde vivía? Y él respondió, bueno, estaba aquí la otra noche. Tenías una fiesta, ¿recuerdas? Cada vez más incómoda, le dije, sí, tuvimos una fiesta, pero tú no estabas aquí. Entonces me miró y dijo, no dije que estuviera dentro. Le grité en la cara, si no te vas de inmediato, voy a llamar a la policía. Mis amigas me oyeron gritar y corrieron hacia la puerta, pero era demasiado tarde. Ya la había cerrado de golpe y echado llave. Les conté a mis amigas lo que había pasado y actué como si estuviera bien y no me afectara, pero en el fondo, realmente me arruinó el día. No pude concentrarme y disfrutar de la graduación,
y sentí que estaba haciendo las cosas de forma mecánica. Sé que para algunos esta historia puede no ser increíblemente aterradora, pero este fue uno de los eventos más inquietantes de toda mi vida. A menudo pienso en lo que habría pasado si no hubiera cerrado mis ventanas esa noche. Lo positivo es que después de ese día volví a casa y solo he vuelto a mi ciudad universitaria 1 o 2 veces para visitar a mis amigos. En esta época del año suelo recordar esta historia cuando empiezas a ver tarjetas y decoraciones de graduación en las tiendas. Estoy agradecida de no tener que volver a ver a ese espeluznante chico del birrete nunca más. En el instante en que lanzamos nuestros birretes al aire, una sensación de libertad me invadió. ¿El instituto había terminado por fin? Mis amigos y yo no podíamos esperar a celebrar nuestra recién descubierta independencia. Habíamos planeado un viaje de fin de semana a una casa en la orilla de un lago cercano, ansiosos por comenzar el verano y dejar atrás nuestros días de instituto. Partimos inmediatamente después de la ceremonia de graduación, nuestros coches llenos de trajes de baño, bocadillos y una contagiosa emoción. El sol brillaba intensamente mientras recorríamos la autopista, el viento azotando nuestro cabello mientras cantábamos nuestras canciones favoritas. Party de Estados Unidos, de Miley Cyrus se pudo haber reproducido 2, 3 o incluso 12 veces, pero mientras conducía, no pude dejar de notar un coche que parecía seguirnos. Había estado detrás de nosotros desde que salimos de la escuela, y cuanto más tiempo pasaba, más incómoda me sentía. Al principio, pensé que era gracioso que nos estuviera siguiendo durante tanto tiempo, pero una vez que llegamos a la parte del viaje donde el tráfico era escaso, empecé a sentirme realmente incómoda. Se lo mencioné a mis amigos, pero ellos simplemente desestimaron mis preocupaciones, asegurándome que probablemente era solo una coincidencia. Las pocas veces que miré hacia atrás, todo lo que pude ver desde mi punto de vista fueron 2 hombres de aspecto inquietante que permanecían completamente inmóviles en el coche. Parecían mayores, pero eso era todo lo que podía distinguir desde donde estaba sentada. Mis amigos probablemente tenían razón. Siempre había sido la que se preocupaba en el instituto, y era un poco paranoica. Llegamos a la casa del lago a última hora de la tarde, el sol proyectando un brillo dorado sobre el agua. Desempacamos rápidamente y nos dirigimos a la orilla, deseosos de disfrutar de las últimas horas de luz solar. Casi me había olvidado del coche que nos seguía. Mis preocupaciones se desvanecieron con el sonido de nuestras risas y el suave susurro de las olas mientras el sol empezaba a ponerse. Nos reunimos alrededor de una fogata, asando malvaviscos y rememorando nuestras aventuras en el instituto. La noche era perfecta y sentí una oleada de gratitud por los increíbles amigos que me rodeaban. Y fue entonces cuando los vi, 2 hombres de pie en el borde del bosque, sus rostros aparentemente ocultos por las sombras de los árboles. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que eran los mismos hombres que, tal vez, había visto conduciendo detrás de nosotros antes. Parecía que nos estaban observando. Lo sentí en mis entrañas e instantáneamente me sentí mal. Avisé discretamente a mis amigas de su presencia, y decidimos colectivamente volver a la seguridad de la casa del lago. Cuando nos fuimos, no pude evitar la sensación de que los hombres seguían observándonos. Sus intenciones eran desconocidas, pero seguían siendo muy inquietantes. Cerramos las puertas y las ventanas, nuestras risas se vieron reemplazadas por un silencio tenso. Intentamos ignorar nuestros miedos y disfrutar del resto de la noche, pero el conocimiento de que estábamos siendo observados proyectó una sombra oscura sobre nuestras celebraciones. Mis amigas finalmente se quedaron dormidas, pero yo estuve despierta toda la noche, sobresaltándome y saltando a cada pequeño sonido que oía. Fue realmente una de las noches más largas de toda mi vida. Al día siguiente, nos aventuramos fuera de la casa del lago, decididas a no dejar que los tipos espeluznantes arruinaran nuestro viaje.
Nos mantuvimos juntas, siempre pendientes de cualquier señal de ellos. A medida que el día avanzaba, nuestra ansiedad comenzó a desvanecerse, y una vez más nos encontramos riendo y disfrutando de la compañía del otro. Pero cuando llegó la noche, los hombres regresaron, y esta vez incluso más cerca de la casa del lago. Aterrorizadas e inseguras de qué hacer, decidimos simplemente llamar a la policía e informar de la situación. Desafortunadamente, esto fue más fácil de decir que de hacer. Ninguna de nosotras tenía señal en nuestros teléfonos móviles, e incluso el wifi era bastante malo. Finalmente, una de nosotras pudo comunicarse, y nos aconsejaron que permaneciéramos dentro y nos aseguraron que enviarían un coche patrulla para comprobar que estábamos bien. Horas después, sí, dije horas después, llegó un agente y habló con los hombres, que a estas alturas estaban básicamente en la línea de nuestra propiedad. Los policías nos dijeron inmediatamente que nos calmáramos. Al acercarse a los hombres, aseguraron que simplemente estaban acampando en la zona y que no nos querían hacer daño. El oficial les advirtió que mantuvieran la distancia y se fue, asegurándonos que no teníamos nada de qué preocuparnos. Uno de los agentes incluso dijo: si no te gusta estar solo en el bosque, entonces no acampes. A pesar de las débiles y algo groseras palabras del agente, no pudimos evitar la sensación de inquietud que permanecía en el aire. Pasamos el resto de la noche con los nervios de punta, la despreocupada emoción de nuestra celebración de graduación contaminada por el miedo. Poco después de las 2 de la madrugada, pensamos que oímos crujir las tablas del suelo justo fuera de la casa. Todas nos agrupamos, y para horror de todas, los 2 hombres estaban ahora de pie en el porche trasero, justo fuera de la puerta corrediza de cristal. Se quedaron mirando hacia adentro, sin moverse ni decir nada al principio. Ambos tenían una especie de expresión inexpresiva. Tenían fácilmente más de 50 años. Ambos eran delgados, con barbas desiguales y esas caras huesudas que parecen casi hundidas. Finalmente, uno de los hombres habló con una voz débil y temblorosa: ¿Podemos pedir un poco de salsa ketchup? Nos hemos quedado sin. Mis amigas estaban gritando y el resto de nosotras estábamos básicamente llorando. Los hombres ni siquiera reaccionaron a nuestras reacciones. Él seguía repitiendo la misma frase sobre la salsa ketchup. Lo peor de esta pesadilla fue cuando agarró la manija de la puerta e intentó abrirla, diciendo: solo necesito un poco de salsa ketchup, chicas. Vamos, abran la puerta. Finalmente, una de mis amigas volvió a ponerse en contacto con la policía y explicó frenéticamente lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, los policías llegaron mucho más rápido esta vez y parecían tener un sentido de urgencia. Las luces de su coche se podían ver frente a la casa. Los 2 hombres huyeron hacia el bosque, y afortunadamente, nunca volvieron. Probablemente porque los policías se quedaron en nuestra entrada durante el resto de la noche. Al amanecer, mientras empacábamos nuestras pertenencias y nos dirigíamos a casa, no pude evitar sentir una sensación de alivio. Nuestro viaje de fin de semana se había visto empañado por la inquietante presencia de los 2 hombres, y tenía muchas ganas de dejar atrás esa experiencia. El incidente sirvió como un recordatorio aleccionador de que, al embarcarnos en el siguiente capítulo de nuestras vidas, también nos enfrentaríamos a nuevos desafíos y peligros. Aprendimos a ser más cautelosas y conscientes de nuestro entorno, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto puede pasar. Al entrar en la casa tenuemente iluminada, la atmósfera de la fiesta de graduación me envolvió. Las risas y las conversaciones llenaban mis oídos mientras la gente, en sus últimos años de adolescencia y principios de los 20, se mezclaba, bebía y recordaba sus años de instituto y universidad. Me sentía como un extraño allí, un amigo de un amigo, y realmente no conocía a nadie. Mi amigo Mark me había invitado, asegurándome que iba a ser una gran velada.
Sin embargo, él tenía una extraña habilidad para desaparecer en reuniones como esta, dejándome a mi suerte para navegar por el panorama. Mientras deambulaba por la multitud, me encontré con un pequeño grupo de personas apiñadas alrededor de un juego de verdad o reto. Me pareció un poco extraño, ya que no había jugado a verdad o reto desde que estaba en la escuela secundaria, pero tengo que decir que me intrigó, así que me uní a ellos y me presenté. El juego parecía ser el rompehielos perfecto, y mi turno llegó rápidamente. Confiada en causar una buena impresión, dije, reto, sin dudarlo. Una de las chicas, con una sonrisa traviesa, me retó a explorar la casa abandonada al final de la calle. Por su expresión, pensé que me iban a retar a hacer algo mucho más interesante, como besar a alguien o algo parecido. Explorar una casa abandonada no era algo que me pareciera objetivamente aterrador, pero podía notar por las risas y las miradas que esta casa tenía una reputación notoria entre los lugareños. No queriendo perder la cara, acepté, y un pequeño grupo de asistentes a la fiesta decidió acompañarme en la aventura. Al acercarnos a la casa de aspecto siniestro, no pude evitar sentir escalofríos. Las ventanas oscuras y el jardín cubierto de maleza le daban un ambiente realmente siniestro. Parecía como todas esas casas abandonadas de películas de terror que has visto en cualquier película o serie, y dudé por un momento, pero las risas y las burlas de mis nuevos compañeros me impulsaron a seguir adelante. Abrimos la puerta principal a la fuerza y entramos en la oscuridad. El aire estaba viciado y una gruesa capa de polvo cubría todo. Una linterna iluminó el interior, revelando paredes cubiertas de pintura descascarada y los restos de muebles que en su día fueron elegantes. Al principio, me fascinó este lugar. Tenía una extraña fascinación por las cosas abandonadas. Para mí, había una belleza extraña en la historia de algo que el tiempo había olvidado. Miré a mi alrededor y pude notar que la gente que me acompañaba estaba aterrorizada. Una chica llamada Chantel se aferraba a mi brazo como si me conociera toda la vida. Otros dos chicos, cuyos nombres no recuerdo, simplemente me seguían a una distancia extremadamente tensa. Parte del reto era explorar la casa y luego quedarnos dentro al menos 10 minutos, lo cual, de nuevo, me parecía una tontería. Nos dirigimos a una habitación trasera de aspecto precioso, con interiores de madera y un techo alto de estilo catedral. La habitación parecía haber sido un estudio o una oficina cuando la casa estaba en uso. Libros, escritorios y algunos sofás estaban dispersos por la habitación. Le dije al grupo que podíamos sentarnos allí durante los próximos minutos y esperar a que se acabara el tiempo. A regañadientes, todos estuvieron de acuerdo. Mientras estábamos sentados, pregunté por qué todos tenían tanto miedo de esta casa. Uno de los chicos empezó a contar la historia. Con voz temblorosa y aterrorizada, dijo, no estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado, tal vez hace unos 30 años. Una pareja vivía aquí. Enviaron a sus hijos a un internado. Mientras los niños estaban fuera, la mujer se volvió loca y asesinó a su marido. Cuando llegaron los policías, la mujer estaba sentada en la casa, probablemente en esta habitación, sosteniendo la pistola, como en un estado de trance. Los policías la arrestaron inmediatamente. Nadie sabe qué pasó con ella después o qué pasó con los niños. Pero, a juzgar por las acciones de la mujer, la gente piensa que la casa está encantada, como si una presencia maligna viviera dentro de la casa, haciendo que la mujer le hiciera eso a su marido. Debo admitir que disfruté de la historia, pero solté una carcajada cuando me la contaron. No pude evitar pensar en películas como El Exorcista o cualquier otra película de posesión. Pude notar que al grupo le molestó un poco, pero no quería parecer el joven que intentaba calmar la tensión y la ansiedad con risas. Sin embargo, realmente sentía que todo esto era ridículo. Intenté ser lo más cortés posible, pero básicamente les dije al grupo que no creo en cosas sobrenaturales ni paranormales.
con 2 minutos restantes en nuestro temporizador, sugerí que fuéramos a esperar a la puerta principal. Justo cuando nos acercábamos al pasillo principal que conducía a la puerta principal, me detuve de golpe. El grupo se paralizó. Chantel gimoteó, ¿qué pasa? ¿Por qué te has detenido? No podía creer lo que había visto. Justo delante de mí, vi a una persona moverse de una habitación a otra. Mi cerebro intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Mi primer pensamiento fue que alguien de la fiesta de graduación había entrado y estaba tratando de hacer una broma a los más jóvenes. Le dije al grupo que había visto a alguien, y se volvieron histéricos de miedo, rogándome que volviéramos a la habitación. Decidí demostrarle a todo el mundo de una vez por todas que los fantasmas y los demonios no existen, y que si esto era una broma, no me iban a asustar. Me acerqué a la habitación en la que había visto correr a la persona. Abrí de golpe la puerta y grité, «Oye, sé que estás ahí». Sin dudarlo, la persona salió corriendo de la esquina oscura de la habitación hacia mí. Di un grito, apartándome del camino, y en ese mismo instante, la puerta del armario se abrió de golpe y otras 2 personas salieron corriendo de la habitación. Me levanté y miré cómo las 3 figuras corrían por el pasillo hacia la habitación principal y atravesaban la puerta principal. Podía oír los gritos y los gritos de mis compañeros que se quedaron fuera. Me levanté, cogí a mi grupo y salimos corriendo al exterior. Confirmamos a los demás asistentes a la fiesta que estábamos bien y que no habíamos salido heridos. Cuando estuvimos fuera, pudimos ver a esas figuras en la distancia, todavía corriendo. Nuestra adrenalina estaba por las nubes mientras tratábamos de recuperar el aliento de esta horrible experiencia. Volví a entrar y me dirigí a la habitación donde había visto correr a la persona originalmente. Había latas y bolsas vacías de patatas fritas y caramelos. Quedó claro de inmediato que esas figuras sombrías no eran entidades, sino solo algunos indigentes que estaban ocupando la casa. Incluso con esa explicación lógica, la experiencia no dejó de ser aterradora. Varios meses después, tuve que escribir un trabajo para una clase de la universidad y decidí buscar información sobre la casa. Me sorprendió lo precisa que era la historia que me contaron los asistentes a la fiesta. Una mujer sí había asesinado a su marido en la casa, y hasta donde yo sé, sigue encerrada en algún lugar y sigue viva. Sin embargo, a cualquiera que escuche esto, no hay demonios ni espíritus malignos. Este fue el desafortunado resultado de una pareja en un estado mental deficiente, cuyos cerebros simplemente no estaban conectados correctamente, y el resultado fue horrible. Estos son los tipos de historias de las que nacen las leyendas, y es fácil ver por qué. Diré que algo bueno salió de esa fiesta de graduación a la que me llevó Mark hace tantos años. Empecé a salir con Chantel, la chica de la que te hablé, no es su verdadero nombre. Unos meses después de explorar la casa, y después de todo lo dicho y hecho, estamos comprometidos. Así que esta fiesta de graduación no solo me dio una emoción y un recuerdo emocionante que siempre tendré, sino que también me presentó a mi futura esposa. A veces, mis amigos pueden ser extraños. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.